Todos conocemos a alguna persona común y corriente como nosotros que tiene alguna historia de terror que asegura le ocurrió. Algunas son más aterradoras que otras y otras simplemente parecen increíbles. El día de hoy les traigo 5 historias de terror que le ocurrieron a personas comunes y corrientes como nosotros. Comenzamos. Cuando tenía 5 meses de embarazo de mi primer hijo, mi marido estaba trabajando en otra ciudad y yo estaba en el campo, en casa de mis suegros. Me fui a dormir a una pieza pequeña y estaba muy cansada, por lo que me dormí de inmediato. Sin embargo, desperté de madrugada sobresaltada y me levanté un poco y vi que a los pies de la cama estaba sentado mi suegro. Me llevé tremendo susto. Ni siquiera podía hablar, me costó mucho, hasta que pude gritar y mi suegra me fue a ver. Fue impactante porque él había fallecido hacía 3 años y yo no tuve la oportunidad de conocerlo. Creo que fue a conocer a su primer nieto, ya que mi esposo es el hijo mayor del matrimonio. Cuando me mudé con mi esposo y mis 2 hijos a la casa nueva, siempre me pareció muy extraña. A pesar de no tener mucha ventilación, siempre estaba fría y constantemente me sentía observada. Toda mi vida he tenido mucha comunión con los espíritus, por lo que supe que se trataba de un hombre mayor y de una pequeña niña. El hombre mayor se mantenía en la habitación de mi hija, y mi hijo pequeño siempre salía llorando desesperado cuando entraba solo ahí. Sin embargo, la experiencia más extraña fue una vez que salí de mi habitación, después de hacer dormir a mi hijo pequeño. Cabe recalcar que estaba con él. Y de repente sentí como si me taparan los oídos y escuché a una niña llorando y gritando, desesperada por su papá. Desde esa vez dejé de sentir a la niña, pero nunca dejé de sentirme observada en mi casa. Cuando mi mamá estaba embarazada de mi hermano menor, salió a la farmacia con mi abuela. Ya era tarde y no volvían. Empecé a llorar en la escalera, cuando sentí que alguien se recargó sobre mi hombro y me susurró un ¡Shh! Ya cállate. Me helé tanto, desde ahí pasaron cosas bastante extrañas. Cuando era niña estudiaba en el colegio de monjas. Tenía solo 5 años, y cuando salíamos al recreo, nunca me acercaba al muro que separaba el patio del cementerio de las monjas. Yo le decía a mi hermana que allí habían bebés enterrados. Un día, en el trabajo con una compañera hablando sobre eso, descubrí que unos obreros que trabajaban en el convento encontraron niños enterrados y fetos. No es inventado, es cierto, fue un escándalo cuando se descubrió. Hace algunos años fuimos con mi esposo a vivir en una casa de campo. Teníamos que atravesar una siembra de choclos. Era muy alejada y la casa daba al principio de esta siembra. Un día mi esposo y yo empezamos a discutir y en un arranque de cólera rompió el vidrio de la ventana que daba a la sala. Se lastimó y comenzó a gotearle de la mano sangre. Enojada por ello, bajé las escaleras y me quedé sentada allí, acompañada por mi perro. Al rato bajó él y me dijo que le disculpara. En ese momento vimos que desde el fondo del maizal venía un viento muy fuerte, que empezó a hacerse camino entre estos, dejando como evidencia los maizales virados. Me quedé atónita y no me movía. Mi perro comenzó a llorar y no resistió y se subió corriendo las escaleras. Mi esposo, con cara de preocupación, me pidió que entrara. Escuchábamos un lamento, no aguanté más y nos metimos a la casa. Y ese llanto comenzó a rodear la casa. Soy católica y siempre oro, pero en ese momento se me olvidó todo. Era tan fuerte el ruido que mi hijo de apenas 5 meses se despertó y empezó a llorar. Y es donde se fue aquello. Intrigada por esto, le comenté a la hija del propietario si había escuchado, lo cual, en su contestación, me dejó pasmada. Muy tranquila me dijo que aquello que había escuchado era su madre, que no soportaba ver discutir a nadie ya que ella había muerto de múltiples golpes ocasionados por su pareja, en este caso el padre de la chica, y que nos aconsejaba no volver a discutir. Te invito a que me cuentes alguna historia que te haya ocurrido o algún familiar en la sección de comentarios. Asimismo, quiero mandar un saludo para Alex Hip Blogger, Bere FC, José Severo, Israel el Crack, César López, Creeper Electronic 12 y Jonathan Arriola Gámez. Si quieres que te mande un saludo en el próximo video, tienes que ser de los primeros en comentar este. Y si el video te gustó, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras. Yo soy Eduardo Carmona y nos vemos hasta la próxima.